Gracias. Gracias. Seguimos. Ternero es un enclave de Burgos, en La Rioja, que además divide al pueblo riojano de Sajazarra en dos. Esta peculiaridad hace que las relaciones entre los de uno y otro lado de Ternero, Sajazarra, sean también peculiares, ¿o no? O repiten esquemas más generales. El artista Mateo Maté se ha dedicado a ordenar la historia y la identidad del lugar. Comprobémoslo. En este momento estamos en Ternero, en este territorio enmarcado por esta frontera peculiar, que es una frontera cuya leyenda aquí nos dice que es nación-autonomía, y es un territorio que es un enclave de la comunidad de Castilla y León, es decir, es un enclave de la provincia de Burgos en La Rioja. Estoy intentando ordenar la historia y la identidad, vamos a decir, la identidad nacional de este sitio. A mí me gustaría que me comentarais o nos contarais cómo se ha vivido, cómo se vive aquí, qué peculiaridades teníais. Por la vida que hay en Ternero, pues trabajando, remolachas, patatas, de todo así un poco hacíamos. Porque la remolacha la llevamos a la azucarera de Miranda. Como pertenece a Miranda, sin embargo al médico teníamos que bajar a Logroño, pero los papeles a Miranda. Porque dependíais, claro... Claro, como pertenece a Burgos en La Rioja, cosa de médicos y eso era todo Logroño. Pero papeles de nacimiento, de oficiales... Yo como nací en Miranda de Ebro, en Miranda. Ternero tenía escuela. Por lo tanto tenía escuela y la paradoja hace que los concursos de traslados de los maestros... mira, yo cojo un barrio de Miranda de Ebro y se encontraban con que cogían un barrio de Miranda de Ebro, pues hombre, nada de lo esperado, nada de un barrio junto a la ciudad de Miranda de Ebro, sino perdido un poco en el monte, ¿no? Estas paradojas se daban. Yo traje aquí cuatro críos. Esta, el que se nos murió, la otra y el mayor que está en Zaragoza. El hermano que se me murió está enterrado aquí. Pues estamos geográficamente en La Rioja, pero administrativamente somos parte de Miranda de Ebro, porque en su día el Ternero era la granja del monasterio de Herrera, que está situado al otro lado de los Obarenes, en la provincia de Burgos, y así nos hemos quedado por caprichos de la historia. Los servicios del Estado, que me imagino que se pagarán impuestos y demás, pero los servicios del Estado, ¿dónde están? ¿En qué se traducen? ¿Hay servicio postal? El servicio postal, por ejemplo, aquí no existe. Nosotros solucionamos el tema del correo, pero tenemos aparte de la oficina otra oficina en Aro, ¿cómo se llama? Un apartado de correos al que se remite todo el mundo. No solamente está él en el enclave riojano, el enclave de Ternero, sino que al propio municipio de Saja le parten dos zonas inconexas, conectadas a través del propio Ternero. Este camino es vía pecuaria que llevaba a Ternero y atravesando Ternero llevaba a la zona del monte de Sajazarra que componen aquellas peñas tan bonitas de Gembres, aquellos roquedales. Entonces esta situación ha originado siempre conflictos. Desde que Ternero deja de ser un concejo allá por los mediados del siglo XIV y pasa a ser propiedad casi única de un solo propietario, pues ese propietario tratará de que nadie entre en su finca. Sajazarra, por avatares históricos también, tiene dos jurisdicciones, una la que contornea al pueblo, muy chiquita, y otra que el rey Alfonso X le dio para completar la jurisdicción precisamente al otro lado de la granja de Ternero. Entonces Sajazarra tiene que pasar a través de Ternero siempre para llevar a sus rebaños, luego para sus labores agrícolas más tarde cuando empieza a rotularse lo que se llama el monte. Ya hace unos 20 años empecé a interesarme por
temas cercanos, por temas mucho más domésticos. Casi como una reacción, yo creo que fue una reacción a lo que sucedía en aquel momento en el mundo del arte, que es que todo el mundo pretendía hacer unas grandes instalaciones, unas grandes obras, unos medios increíbles, unos grandes museos con unas salas que había que llenar. Y yo empecé a centrarme como reto, casi en lo doméstico, a mapear mi casa, a mapear mi cama. Empecé haciendo hasta vídeos, pequeñitos vídeos en mi domicilio, en mi cama, sin salir de la cama. Me planteé hacer una exposición sin salir de la cama, ¿por qué no? Y bueno, luego ya me expandí el territorio a todo lo doméstico, a todo lo que sucedía alrededor, y me fui dando cuenta que tanto los símbolos como la iconografía, como los actos, como lo que sucede realmente reflejaba a nivel micro lo que sucede en una sociedad. Es decir, como a nivel micropoder, por decirlo de alguna forma, en una pequeña comunidad como es una familia, suceden las mismas cosas, tenemos los mismos problemas que a nivel global. Hay las mismas zonas de poder, los mismos territorios, los mismos enfrentamientos, los mismos contratos implícitos. Este proyecto de Ternero me surgió hace unos 7 años porque se me dio la posibilidad de venir aquí a Sajazarra, que es el pueblo que digamos envuelve este término, este otro enclave, porque se celebraban los encuentros de arte de Sajazarra y daban la oportunidad de venir en verano a un artista. Y vi que aquí había un enclave, un espacio muy peculiar, y me interesó grandemente porque no era como otros enclaves que hay en el país, que hay aldeas, hay más familias, hay pueblos enteros, etcétera, ¿no? Hay incluso pequeñas comarcas. Este enclave, el enclave de Ternero, tenía una peculiaridad, y es que su gestión, su unidad y su propiedad era de una sola familia. Me fui dando cuenta a la hora de investigar la gestión de este sitio, donde es donde más se acercan este micropoder, es decir, la gestión familiar a la gestión del Estado, y me di cuenta de que en el fondo Ternero es como un agujero en la estructura del Estado. Es decir, tal y como está conformado el Estado español en este momento, parece que la gestión de individuos, vamos a decir, como lo gestionamos, es a base de individuos, familias, bueno, evidentemente comunidades de vecinos, etcétera, ¿no? Ayuntamientos, comunidades autónomas y lo que es el Estado. Bueno, aquí no funciona eso. Aquí gestionan las cosas políticamente, es decir, los dueños de este entorno, de este enclave, tienen que gestionar todo políticamente, tienen que acceder a directores generales, acceder incluso a presidentes de la comunidad, a gestionar hasta las cosas más básicas con los alcaldes de los ayuntamientos de alrededor. Es una especie de pequeño microestado que se autogestiona y hace convenios pues con todas las instituciones que tiene alrededor, ¿no? El hecho que la propia finca tenga una frontera política hace que casi todas las gestiones vosotros las tenéis que hacer de otra manera, al común, vamos a decir, de los ciudadanos. Vosotros ya aquí no gestionáis esto como un ciudadano o un dueño de una bodega, sino... con límites políticos que se ven también condicionados por los límites geográficos, como por ejemplo el hecho de que el agua haya sido una concesión que en su día se hizo en Sajazarra, porque aunque debería provenir de Miranda de Ebro, por las condiciones geográficas del terreno es imposible que llegue. Entonces hay que ir solucionando pues, con los vecinos y un poco como se puede, realmente como se puede. Cada propietario distinto, que ha habido varios, ha mantenido una relación de vecinos distinta. Con Sajazarra especialmente porque Sajazarra era el pueblo que los partía en dos. La mayor relación directa era con Sajazarra. Isaac, tú has sido alcalde de Sajazarra durante varias legislaturas. Cuéntanos cómo ha sido tradicionalmente y qué cosas pasaron o qué gestiones habéis hecho con Ternero. En aquellos 4 primeros años nos encontramos con un problemón que era la falta de suministro de agua aquí en Sajazarra. Entonces, buscamos la solución. De momento tuvimos que poner comprar un motor viejo de bombeo de agua y una tubería, 6 kilómetros de tubería, de las que se utilizan habitualmente para regar las fincas,
y bombeábamos el agua desde Ciuri a Zajazarra. Este agua que bombeábamos nos la habían dado la concesión Ciuri, nos había dejado cogerla, y ya entonces nos planteamos hacer una captación en aquel sitio para hacer una cosa permanente ya, con un depósito nuevo de agua y poder utilizar aquel agua de forma habitual. Entonces, Ternero, que tenía el mismo problema aquellos años, ya se puso en contacto con nosotros, la familia de los Gárates, los que eran entonces los dueños, y esperaron a que se solucionara primero el problema nuestro para luego ellos solucionarlo. ¿Cómo vamos a coger y le vamos a negar lo que a nosotros nos han dado? No sería muy decente, creo, ¿no? Con el pasar de los años ha habido propietarios distintos. Como he dicho antes, uno de ellos, afamado porque se rumorea y se comenta mucho el hecho en el pueblo, era el alemán. El alemán fue un propietario que apareció por aquí comprando el territorio, pues allá por finales de los 40, principios de los 50. Era alemán, cada cual sugiera lo que quiera, pero tenía dinero suficiente para comprarlo y también mantuvo unas relaciones de vecindad bastante tensas, tanto con el municipio de Zajazarra como con el municipio de Ciuri. Pero con otro siguiente propietario, unas relaciones bastante pacíficas, y es más, Zajazarra siempre ha tenido la intención de proteger ese enclave, no sienta mal en el pueblo, o sea, no nos disgusta que esté esto así. Hay vecinos que tienen fincas al otro lado de lo que es la finca, y al final no es al otro lado de una finca, es al otro lado de otra comunidad autónoma. Yo mismo. Entonces, ¿qué problemas genera eso? ¿Qué vacío veis? Bueno, de momento parece que sigue igual, pero quiso cortar, incluso poner unos pasos canadienses, y no los ha puesto ni lo ha cortado el camino. De momento esto sigue igual. El único problema que tenemos es que hay un trozo, lo que hace la comunidad de Burgos, el trozo que hay desde que llamamos el Palo hasta la salida de la finca hacia el monte, que está de pena, está intransitable. Nosotros no tenemos competencia para arreglar ese camino, tendrían que hacerlo ellos, y además tampoco nos corresponde, porque yo en mi casa puedo hacer las escaleras, pero en tu casa no. Parece que tienen que ponerse de acuerdo dos comunidades autónomas. Tendrían que ponerse de acuerdo las dos comunidades autónomas, o simplemente con el dueño, hablarlo con el dueño, solucionarlo. El camino de los carrera de los judíos, camino del monte, que llamamos nosotros, pues es una vía pecuaria documentado en el registro de las vías pecuarias de La Rioja, de la comunidad autónoma de La Rioja. Pero cuando esto se argumenta para intentar impedir un corte de este tránsito, nos dicen desde Miranda de Ebro, por ejemplo, que no está documentado esta vía pecuaria en el registro de vías pecuarias de Castilla y León. Claro, este pequeño trocito que atraviesa de Ternero sigue siendo vía pecuaria. ¿Cómo es posible, o sea, que seáis territorio de Castilla y León y seáis una bodega con denominación de origen Rioja? De hecho, durante muchos años, sin tener la denominación, sí que se vendía uva a distintas bodegas, y con la denominación a bodegas de la zona constantemente, porque efectivamente las cualidades de la uva son iguales. De hecho, somos la única bodega de Castilla y León con denominación de origen Rioja, ¿no? Es otra de las peculiaridades que hay en Ternero. Esto es una zona de denominación de origen Rioja, en el cual los repartos entre las tres provincias que oficialmente componen la denominación de origen Rioja, que son la provincia de La Rioja, la provincia de Álava, Rioja Alavesa, y parte riojana de la provincia de Navarra, las tres provincias se reúnen en el Consejo de Denominación de Origen, y cuando toca repartir derechos de plantación de viñedo, se la reparten entre las provincias. ¿Qué toca a Castilla y León? Nada. El propietario Ternero intentó plantar hace unos 20 años y encontró que nadie le concedía derechos de plantación. Se viajó a Valladolid a decir, no, planta lo que quieras, nosotros ahí no tenemos nada que decir, pero sin embargo el territorio forma parte de la denominación de origen Rioja, es lógico, lo vemos, y el viñedo nos lo dice, esto es Rioja, y es igual que más da una viña aquí que una viña pasado la frontera, entre comillas, ¿no? La mayoría de los conflictos que se han ido generando a lo largo de la historia, y estoy hablando de siglos,
yo creo que han sido generados por el hecho de que tener esta frontera, es decir, de padecer esta frontera. Cómo la frontera ha condicionado comportamientos que por otro lado no hubieran existido, que no hubiera habido ciertos enfrentamientos de no existir esta barrera administrativa, de por sí totalmente anacrónica, es decir, es en principio absurdo, pero que es real y ha generado este sentimiento no solo de propiedad, de pertenencia a un lugar. Si no hubiera existido esta frontera, no existe el concepto de pertenencia. Siempre que hay una finca que es de un dueño único, este dueño se cree, aunque ya no estemos en la Edad Media, que tiene derechos de jurisdicción sobre el terreno, y entonces trata de cerrar todos los pasos que hay en torno a su finca y todos los posibles derechos adquiridos de vecindad, y entonces pues causa problemas para los que tiene que solicitar, como pasó en los años, al final de los años 20, el auxilio de la fuerza pública a veces. En el año 1913, pues el propietario de entonces intenta cortar el paso a los caminos del pueblo, a los caminos que atraviesan Ternero para llegar a la zona norte de Sajazarra y junto a las Peñas de Gembres. ¿Usted recuerda sucesos y de oír Ternero, de oír contar y de oír contar a mis padres y demás, y a los familiares de cómo se pasaron los sucesos llamaban los sucesos de Ternero, porque hubo bastante jaleo, procesaron a unos cuantos, había 2 herreros, aquellos subían encabezando, aquellos los procesaron también. Pues claro, subía con el cortafríos, porque en aquellos tiempos la radial no se conocía. Hubiese sido más cómodo ir con una radial a cortarlo, pero no había. Fueron todo el pueblo. Evidentemente una cosa es mi interés y otra cosa es qué podía yo ofrecerles y qué tenía que ver esto con mi trabajo. Pues para mí he conseguido llegar a un acuerdo con los propietarios de este enclave para ordenarles esa historia, para ordenarles, digamos, ese patrimonio que han heredado de tantos siglos, y hacerlo legible y entendible para ellos y para los demás, es decir, ordenarles, por decirlo de alguna forma, su identidad histórica y su identidad nacional. Les he acabado lo que es su bandera, que ellos tenían escudo y demás, pero no tenían esa bandera, que es un emblema más contemporáneo, y por supuesto hemos ordenado, con ayuda de un historiador, hemos ordenado su historia, que es quizá lo más importante, reflejar que este enclave, que estas gentes que han vivido aquí, pues han heredado y han tenido una peculiaridad y una historia que viene desde el siglo XII, que estas fronteras no han sido tocadas, este territorio no ha sido tocado desde el siglo XII, y eso no le ha sucedido a ninguna comunidad histórica del Estado español, es curiosísimo. Quizás de 1063 la primera mención de Ternero en los documentos, pero eso hace suponer que probablemente ya a finales del siglo X es un territorio que se repuebla por alguna familia del norte, familia que con el tiempo dona parte de sus propiedades allí a San Millán de la Cogolla. Luego diríamos que aparece como con más fuerza todavía la Bahía de Santa María de Herrera, que se hace con casi todo el territorio, desapareciendo entonces el concejo de 3 o 4 vecinos que existía en Ternero, de los 3 o 4 propietarios, claro. Esto dura hasta la exclaustración de 1835 y con la exclaustración y la sucesiva venta de bienes eclesiásticos en subasta, pues se adjudica a un señor, con lo que volvemos al origen, a un solo dueño. ¿Qué ocurre cuando en la desamortización de Mendizábal y en la división territorial
provincial de las provincias españolas. ¿Por qué se respeta esto? ¿Y cómo es posible que se haya mantenido hasta nuestros días? ¿Cuándo es el momento clave en el que puede haber sucedido esto? La generación de las provincias españolas fue por el señor Burgos, creo recordar, en el año 1833. Entonces hay un desfase de 2 años. Se crea la división administrativa en provincias. El monasterio de Herrera mantiene la propiedad del Coto Ternero, que era su granja alimentaria, y el monasterio de Herrera pertenece al municipio de Miranda de Ebro. Entonces, cuando se crea la división provincial, Herrera es de Miranda, Miranda mantiene su pertenencia Ternero a Miranda de Ebro. Justo 2 años después viene la desamortización de Mendizábal. No sabemos qué hubiese podido pasar si la desamortización de Mendizábal hubiera sido 2 años antes, que entonces ya no era pertenencia de Herrera, sino era privado ya. No lo sabemos, pero desde luego esos 2 años de desfase parecen determinantes para que esta situación se mantenga y siga perteneciendo a la provincia de Burgos. Bueno, llegamos a 1833, año en el que se produce una nueva división en provincias de España, y en esa división provincial de Burgos se segrega la provincia de Santander y la provincia de Logroño, ambas nuevas. Se decide que todo lo que hay al sur de los Obarines pase a la provincia de Logroño, pero en el artículo 3 de esa ley también se dice que todos los territorios que fueran de la jurisdicción de un pueblo que estuviera en determinada provincia, aunque cayesen dentro de la territorialmente en otra provincia, seguirían perteneciendo a la de origen. Hace un mes o 2 estuvimos de visita aquí, que vinimos a pedir permiso para poder venir a ver a mi hermano. Quería venir a ver la tumba de mi hermano y estuvimos aquí pues hace 2 meses o así. Pero yo contacto con ellos nunca lo he perdido, además hablé con ellos, yo les conté que estuve aquí 18 años viviendo. Esto ha cambiado muchísimo, yo cuando vine me quedé. Claro, cuando vine yo aquí eran 2 casas, allí donde están las oficinas ahora era casa también, y lo que han hecho bodega, ese era donde se metía el trigo y la cebada. Que nosotros cuando el tiempo de la cosecha, que echaban ahí el trigo, jugábamos a tirarnos al trigo. Como una piscina. Sí, y habíamos hecho unas escaleras para poder subir y cogíamos y nos metíamos como si fuera una piscina al trigo. A la cebada no, porque la cebada picaba.